Hola a todos y a todas, mi nombre es Roberto Carracedo y en este vídeo os presento mi PEC número 3 de la asignatura Diseño de Interacción. En este vídeo os voy a presentar mi proyecto, os voy a enseñar qué es lo que he construido, ¿vale? Y lo he dividido en, digamos, dos etapas, dos fases. Una primera fase en la que se ve el funcionamiento, que más tarde os enseñaré, y otra segunda en la que vamos a mejorarlo de alguna manera en ciertos aspectos, ¿no? este diseño. Entonces, volviendo al circuito, que os lo voy a volver a mostrar, el circuito se compone de, como podemos ver aquí, 4 LEDs, uno de cada color, 4 resistencias de 220 ohmios, un buzzer piezoeléctrico y un sensor de temperatura. Entonces, lo que hemos construido, lo que he intentado construir, es una especie de sistema de comunicación, más bien una alarma, que lo que va a hacer es, ese sensor de temperatura va a medir la temperatura, nunca mejor dicho, de, en este caso, nuestra mano, nuestros dedos, porque es un sensor de contacto, y cuando suba la temperatura, lo que vamos a observar es cómo los LEDs van cambiando de color, siendo el azul el más frío y el rojo el más cálido, y según vayamos viendo cómo avanzan los LEDs de color, van a parpadear a una frecuencia distinta y el buzzer también va a emitir un sonido cada vez distinto con una frecuencia distinta, con una repetición distinta. Este proyecto, este circuito, se podría aplicar, por ejemplo, a una mina. Los trabajadores que están allí trabajando en las galerías suelen tener muchísimo calor. Entonces necesitarían un sistema que recogiese la temperatura que hay y luego obviamente un sistema de climatización o de ventilación o lo que sea. En este caso, bueno, como es un proyecto desarrollado con el Starter Kit de Arduino, el sensor de temperatura es manual. Tienes tú que es un sensor de contacto. Tienes tú que apretar el sensor para que aumente los grados. Entonces, bueno, lo hemos hecho de esta manera por los materiales que tenemos, pero por ejemplo se podría aplicar al caso que os he puesto. Y esto en una primera fase. En una segunda fase se podría ampliar esto con una pantalla, por ejemplo, LCD. Entonces lo que haríamos es que en la pantalla LCD se recojan todo el rato los datos que va recogiendo el sensor de temperatura. Entonces podríamos dividirlo en dos partes. Una parte, en este caso, situada en las galerías para avisar a los trabajadores, y la otra parte, que puede ser la pantalla LCD o simplemente este circuito que ya tenemos hecho, en un puesto de control de la mina para que avise al operario que esté allí de que la temperatura en el puesto de trabajo pues es elevada, o es de una manera o es de otra, y de una manera más efectiva podemos avisar tanto a la persona que está en el puesto de control como a los trabajadores de que las temperaturas son aptas, no son aptas, o de las condiciones en las que se encuentran y de las medidas que hay que tomar de acuerdo a esa temperatura. Y bueno, ya para acabar os dejo ahora mismo el vídeo en el que muestro cómo funciona este proyecto. A la izquierda de la pantalla podemos ver cómo se encuentran los 4 LEDs con las 4 resistencias de 220 ohmios. Cada LED significa o tiene un rango de 2 grados de temperatura, siendo el azul el más frío y el rojo obviamente el más cálido. También tenemos en el centro de la pantalla un buzzer piezoeléctrico, que nos avisará a la vez que cambian los LEDs de color con un sonido, con una frecuencia cada vez distinta. Y luego a la derecha tenemos el sensor de temperatura. Entonces yo, si ahora mismo cojo y toco el sensor de temperatura, veremos cómo irá subiendo la temperatura y gradualmente irán cambiando los colores de los LEDs y el sonido del buzzer. Una vez llega al pico que yo tengo puesto en Arduino, pues tenemos esta señal de alarma, digamos, y según va perdiendo temperatura el sensor, pues irá cambiando nuevamente el color de los LEDs y la frecuencia con la que suenan los pitidos del buzzer y el sonido de esa frecuencia. Bueno, pues hasta aquí todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayáis entendido todo perfectamente, tanto con mi explicación como con el vídeo en el que enseño cómo funciona este circuito, este prototipo, y espero que lo encontréis interesante. Hasta otra.